El Fondo Monetario Internacional para los gobiernos populistas es como que el gran Satanás. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional, cuando un país se mete en líos económicos, elabora planes de rescate que a veces son, tú estás medio quebrado, país, porque has gastado la lana a lo estúpido, en planes sociales, en programas que no deberías haberlo hecho, ¿no? Entonces, ¿quieres que te preste dinero? Tienes que recortar tus presupuestos, si no, no te presto. Entonces, ¿qué dicen los gobiernos de izquierda y populistas? Son unos malditos, o sea, el Fondo Monetario Internacional todo el mundo lo quiere, hasta los izquierdistas, populistas, cuando se trata de pedir prestado, cuando se trata de pagar, pues ya no les gustó. En Washington se realiza la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y Luis Miguel González está allá. Hola, Luis Miguel. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. A ver, ¿qué tal esta reunión del fondo? Creo que haces una muy buena introducción del tema porque más de una persona que nos está escuchando dirá, uy, el Fondo Monetario me suena a los 80s cuando fueron los villanos de la ¿Te película. acuerdas? Sí, sí, sí. Es cierto que les tocó poner una cantidad de recetas durísimas, pero también es cierto que en ese momento necesitamos el dinero. Ahora México no tiene una relación, digamos, de necesitar dinero con el fondo, pero es miembro activo de esta comunidad y cada año viene una delegación importante de México, pero sobre todo cada año hay mensajes para México. A ver, no, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué México Sí. no necesita hoy al Fondo Monetario? Tiene niveles de reservas de divisas altísimas, más de 220 mil millones de dólares. Ok. En términos generales, tiene finanzas públicas ordenadas. Y yo diría que también una cosa que ha prendido focos, por ejemplo, en organismos con el Fondo Monetario, es ya hay muchas más fuentes de financiamiento. Los mercados financieros se han vuelto muy sofisticados. Muy bien. ¿Qué dicen de ¿qué? México? ¿Qué dicen de México? Para mí hay dos mensajes que son importantes. El primero, al que prácticamente todos los medios en México le dedicamos mucha atención, recortan el pronóstico de crecimiento. Claro. No es el primero y no será el último, pero quizá la ventaja que tiene el pronóstico del fondo es que lo pone en un contexto internacional. Hoy en El Economista nosotros decimos, lo que sale de los datos del Fondo Monetario es que mientras ajusta el crecimiento de México a la baja, ajusta el de Estados Unidos a la alza. Entonces, algo no anda bien cuando a nuestro principal socio comercial le está yendo mucho mejor que a nosotros. Claro. En un contexto en donde no le podemos echar la culpa a la economía mundial. Porque antes se presumía que cuando Estados Unidos crecía, México se agarraba y crecía con Estados Unidos, y cuando se caía Estados Unidos, México se caía. Todavía recuerdo cuando López Obrador presumía que Estados Unidos no estaba creciendo y México sí. Sí, ahora para 2024 Estados Unidos va a crecer casi 3% y México va a crecer la mitad. ¿Y a qué se 1.5. debe? ¿A qué se debe? Esa es una de las preguntas que el Fondo Monetario plantea en sus informes sobre México y dice, el problema no es solo que estemos creciendo poco, sino que crecemos poco en un año que tuvimos un déficit fiscal desaforado. Que deberíamos haber crecido más. del Claro. PIB. De manera muy simple, cuando gastas tanto dinero como gastó el gobierno en 2024, puedes tener algunos desórdenes, pero tienes como compensación crecer mucho. Por eso se prenden los focos. ¿Cómo es que gastaste 2 billones más de lo que ingresaste como gobierno y eso prácticamente no produjo crecimiento? Esa es una de las preguntas que plantea el Fondo Monetario. No hay una respuesta fácil. Yo diría, esta es mía, no del Fondo Monetario, porque el gasto público en México está siendo ineficiente, visto en términos de crecimiento. Cierto. Ineficiente puede tener que ver con que se gasta mal, pero también puede tener que ver con que simplemente no hay control de los recursos y se pueden ir a otros lados donde no estaba presupuestado.
por ejemplo, los bolsillos de algunos funcionarios. Exacto, de varios funcionarios, de muchos funcionarios. Pero perdón, rectifico, servidores públicos, es la nueva palabra. Bueno, servidores para nosotros. Y servidoras ellos son también. mandarines. Servidores y servidoras públicos y públicas. Una cosa que es bien interesante para quien no conoce mucho lo del fondo es no solo hacen análisis, digamos, tan macro como para hablar de la economía en general. Entre los temas que están trabajando sobre México que me llamó la atención, nos comentaba el equipo de economistas de ellos, por ejemplo, es qué tanto la violencia en México puede estar siendo un factor que frena la incorporación de mujeres al mercado laboral. Claro que lo es. Y pienso claramente el ejemplo con el que comentábamos con la gente del Fondo Monetario es qué pasa con mujeres que van a usar transporte público 2 horas de ida y 2 horas de vuelta para trabajar, y el transporte público es uno de los lugares donde más inseguras se sienten. No, y el sistema educativo, dábamos hace unos días un dato que el 90 y tantos % de las mujeres que no acabaron la prepa no tienen trabajo, el 40 y tantos % no tienen trabajo, mientras que de los hombres que no acabaron la prepa, nomás es el 5% el que no tiene trabajo formal o informal. O sea, hasta en eso las mujeres salen perdiendo. Totalmente. Y otro de los trabajos que están literalmente listos para empezar a circular el fondo es cómo efectivamente México fue el gran ganador de las tarifas que puso Trump a China. Dicen, claro, cuando vemos cuáles son los bienes de México que crecieron más en el mercado, le dicen canasta de importaciones de Estados Unidos, hay una relación directa en dónde puso aranceles Trump a China y dónde creció México. Bueno, la cosa es que no se los ponga México como está amenazando ahora en su actual campaña, ¿eh? Sí, totalmente. Pero en ese sentido, algunos de los que dicen a México le fue bien con Trump tienen un pedacito de razón. Nos gritó, nos humilló, literalmente nos dijo de todo, pero al pegarle a China nos dio un empujoncito a nosotros. Un empujoncito. Como bien dices tú, creo que la gran pregunta es si Trump 2.0 va a ser como fue en 2016. Híjole, bueno, pues está buena la reunión. Seguiremos hablando contigo. Gracias, mi querido Luis Miguel. Disfruta y aprovecha el viaje. Un abrazo. Gracias. Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, donde todos los días publicó mi columna. El 1,5% dice el Fondo Monetario Internacional. Hay otros pronosticadores que dicen que ni el 1% vamos a crecer este año. Sí, yo creo que en todos los planes de López Obrador hubo mucho dinero que se desvió a donde no tenía que desviarse y un despilfarro y una mala administración de recursos. Mensajes.